porque vamos a iniciar con este maravilloso tema de el lenguaje de señas para bebés. ¿Han escuchado de esto, amigos y amigas? Por ahí han de haber escuchado, ¿no? Pero para eso tenemos una gran profesional la noche de hoy. Ella es la magíster Dayana Montenegro, terapeuta del lenguaje. Mi estimada doctora Dayana, qué gusto. Buenas noches, bienvenida. Preséntese, por favor, para que todas nuestras nanis, mamitas y papitos que están conectados le puedan conocer. Hola, muy buenas noches a toda la comunidad de Nanny's Home. Gracias por la invitación. Mi nombre es Dayana Montenegro. Soy directora actual del Centro Terapéutico Integral Fonolandia, donde trabajamos de forma integral en todas las áreas de la rehabilitación. Estamos ubicados en Quito, en el Valle y en el sur. Hoy me han invitado acá a tener como esta conversación, ¿no?, acerca de un tema súper interesante y súper importante para toda la comunidad, como es el baby signs, ¿no?, que son un poco, en traducción, señas de bebés. Sí, entonces me parece súper interesante la propuesta de poder llevar a la comunidad información actualizada, basada en la evidencia, y qué mejor hacerlo a través de la comunidad de Nanny's Home, donde entendemos que hay muchas mamis, papis y también las nannies, ¿no?, que son quienes pasan como cuidadoras en este caso y pueden pasar como bastante tiempo y aprovecharlo, ¿no?, para poder estimular esta área tan importante que es la comunicación. Claro que sí, muchas gracias, mi estimada doctora Dayana. Como ven, amigos y amigas, de este tema hermosísimo que vamos a tener como cada miércoles, grandes profesionales con hermosos temas para ustedes. Así que les invitamos ya por última vez, compartan, saquen su libretita para tomar notas de todos los tips, todos los consejos que nos va a dar hoy la doctora. Mi querida doctora Dayana, ¿qué es el baby sign? Muy pocos lo han escuchado, pero puede haber una confusión en términos. ¿Qué es, mi doctora? A ver, el Baby Signs es en sí un programa de comunicación gestual temprana, ¿no? A veces sí podemos confundir los términos con la lengua de señas. Sí, entonces, bueno, más adelante vamos a citar las diferencias, pero en sí el Baby Signs es un programa gestual de comunicación temprana. Sí, aparte, pues enseña netamente a los bebés oyentes a usar señas antes de poder hablar. Porque, bueno, sobre el lenguaje oral está la comunicación. Primero todos, desde que estamos en el vientre y desde que las mamis están gestando un bebé, tienen ya esta habilidad de generar conexiones neuronales y obviamente generar estas conexiones en la comunicación. Entonces, siempre es importante citar de que nosotros como seres humanos no aprendemos a comunicarnos desde que nacemos, sino ya desde que estamos, como lo hemos denominado en uno de nuestros programas radiales, Fonoedúcate, desde las entrañas, ¿no? Que a veces puede parecer muy romántico, pero en realidad es más bien ligado a la ciencia, ¿no? Porque desde que estamos en gestación, nosotros aprendemos a comunicarnos. Entonces, en sí, este programa se desarrolló en Estados Unidos y luego lo validaron en Chile, ¿no?, donde las personas de Latinoamérica podemos certificarnos, porque para utilizar el programa dentro de un plan terapéutico sí hay que estar certificadas, ¿no? Sin embargo, para hacerlo dentro de espacios como de estimulación, a través de la guía de una monitora que esté certificada en Baby Signs, también lo pueden hacer. En este caso, por ejemplo, como lo habíamos citado al inicio, las nannies, lo pueden hacer los padres de familia. De hecho, aquí se utiliza mucho el poder psicoeducar a las familias para que ellos puedan tener esta herramienta y ocuparla al diario vivir con sus hijos. Entonces, en sí, siempre el objetivo es que puedan los niños expresar sus necesidades, sus pensamientos, sus emociones a través de estas señas antes de que puedan hablar.
Sí, entonces, bueno, en sí fue desarrollado, como les decía, en Estados Unidos y bueno, aquí se demostró que los bebés pueden comunicarse antes de hablar. Qué maravilloso, mi estimada doctora, qué lindo. Como decíamos, este término no lo habíamos escuchado, no es muy común esto, pero miren, es algo tan hermoso. Mi querida doctora, ¿desde qué edad podemos comenzar? Usted nos mencionó que podemos hacerlo desde antes que puedan hablar, pero ¿desde qué edad ustedes nos recomendarían? ¿Y cuáles serían, como podríamos decir, los gestos básicos que podríamos hacer o cómo podríamos empezar esto? Bueno, siempre es importante mencionar, sí, la edad en la que podemos empezar a hacer las señas para que también los papis no sientan que estoy haciendo la seña, pero mi bebé no responde a esa seña. Entonces, lo más adecuado es empezar Baby Signs a los 6 meses. Esto tiene varias razones porque dentro del neurodesarrollo, aquí yo supongo que están muchas mamis y papis, ustedes deben estar pasando por o ya pasaron por el proceso de sedestación, donde el bebé se sienta sin apoyos, tiene contacto visual más sostenido, su atención está en el rostro de los cuidadores o del interlocutor y ya existe como esta aparición y desaparición de objetos. El bebé empieza a darse cuenta cuando ya está solo y de repente en consulta nos dicen como, Daya, mi bebé está llorando, ella se queda sentadito, pero voy al baño y de repente está llorando. Entonces le digo, está súper bien porque se está cumpliendo uno de los hitos del desarrollo, que es como la aparición y desaparición de objetos. Y por ende, en esta etapa en la que ya están sentados, es donde se debe empezar con este proceso de enseñarles de una en una las señas. Y obviamente, por ejemplo, lo que se usa son estas tarjetas de acá, que son propias, por ejemplo, del Baby Signs. Como, por ejemplo, aquí una que se usa mucho es esta, ¿no? El que dice beber. Entonces, aquí podemos ver la seña, que es beber. Y si ustedes pueden observarle, beber es así, ¿no es cierto? Se asemeja un poco el Baby Signs con la lengua de señas y bueno, la lengua de señas ecuatoriana, el 60% de lengua de señas ecuatoriana es lengua de señas de Estados Unidos, el 40% es autóctona. Entonces sí se asemeja porque beber es así y agua es así. Entonces, sí es importante luego citar como que las diferencias entre el Baby Signs y la lengua de señas, pero como antes me preguntaban, ¿no? ¿Cuál es la seña más habitual? En realidad, esto depende mucho del contexto en el que el bebé se desarrolle. Porque, por ejemplo, para una mami o para una familia, la prioridad es que su niño me pueda expresar cuando le duele algo. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, dentro de procesos de estimulación es como sentarnos y con la monitora de Baby Signs, aterrizar los objetivos de los padres en lo que vamos a ir haciendo progresivamente. Entonces, una de las recomendaciones es que no hagamos una lista y decirle como, tome papá, esta es la lista con la que vamos a trabajar, sino más bien elaborar la lista con la familia, porque para una mamá la prioridad puede ser que le diga dolor, ¿no? Porque mi hijo se suele enfermar mucho y llora mucho, entonces no sé cuándo le duele algo, ¿no? Y para otra mamá la prioridad puede ser que le diga agua o que pueda comunicarse mencionándole la necesidad de comer o que se despida o que pida las cosas. Entonces, todo va en función de las prioridades de la familia. Ahora, habitualmente, ¿cuál es la seña que más se va trabajando? Cuando ya empiezan a comer. Sí, es agua, jugo, leche, pan. Como ya empiezan justamente en los 6 meses la alimentación complementaria, entonces ahí se aprovecha mucho porque ya vamos viendo, depende, ¿no? Con el método que se trabaje la alimentación complementaria, si es el BLW, que es el Baby Led Weaning,
o si es el método tradicional o es una mezcla del tradicional con el baby-led weaning. Entonces ahí vamos viendo como en función de la necesidad de la familia, pero también como seres humanos todos nos movemos en base a nuestros afectos e intereses. Entonces, si veo que en la alimentación complementaria a mi bebé le gusta mucho el aguacate, entonces voy a empezar a enseñar esta seña del aguacate porque veo que le gusta, le llama la atención, y cada vez que le doy el aguacate, pues le muestro la seña y hago la seña, ¿sí? Entonces, sí es súper importante también el tema de citar, y como siempre les digo a nuestras familias, cada niño tiene su necesidad, ¿sí? Pese a que tengan 6 meses, sean mujeres, hayan nacido en Quito y vayan incluso al mismo lugar de estimulación. Los contextos son diferentes porque cada quien es un mundo y hay que ir respetando como estos procesos de aprendizaje individualizados. Claro, mi estimada doctora. Y al comenzar con las señas, tal vez esto puede retrasar el lenguaje del bebé o no, porque hay mamitas que pueden decir, sí, mi bebé es súper inteligente y captó enseguida las señas y comienza solo a hablarle con las señas. ¿Esto puede retardar el lenguaje o lo puede estimular? Bueno, de hecho, este es un mito que cuando hacemos la certificación de Baby Science, lo primero que nos mandan a investigar es justamente esto, ¿no? Estudios que afirmen que el método funciona. Entonces, el primer método está en inglés porque fue creado allá, pero hay un documento que lo pueden leer las mamás y siempre les decimos como que las mamás y papás, familias que saben qué están haciendo con sus hijos o qué métodos están aplicando en cualquier sentido de su desarrollo, son papás que no dejan que ocupen métodos mágicos, sino que estén basados en la evidencia. Entonces ustedes pueden buscar, está validado este estudio en Chile, ¿sí? Lo hizo una psicóloga que es de apellido Chacarritas, entonces lo van a encontrar enseguida, y ahí muestran que hicieron un grupo control, niños que se aplicó Baby Science, de la misma edad, todo igual, socioeconómicamente, geopolíticamente hablando, y otros niños que no. Entonces se demostró claramente que es un mito, que no es que porque yo le coloqué la seña y yo le enseñé a través de la seña a comunicarse, se va a quedar en la seña, porque bueno, hay 3 pasos, ¿no? El primero es que me entienda la seña y por eso tiene que estar siempre asociado a una experiencia o a las tarjetitas que antes les estaba indicando, ¿no? Que son como estas de acá. A veces igual a las familias les decimos que pueden tomar fotos real de lo que estamos queriendo enseñar. Y el segundo paso es que luego de que nos observe, porque tiene que tener esta atención focalizada, nos comprenda la seña, y luego el tercer paso es que produzca la seña. Ahora, esta seña siempre tiene que venir acompañada de la verbalización y de la experiencia. Entonces, cuando nosotros hacemos la seña y la verbalizamos, para el niño es mucho más fácil primero hacer la seña. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro, madurativamente hablando, hay movimientos motores gruesos y finos. Entonces, el movimiento más grueso que nosotros hacemos obviamente es el de la bipedestación, que caminamos, luego saltamos y con las piernas, ¿no? Como con las extremidades, piernas y brazos. Luego hay movimientos muy finos y el movimiento más fino y circunscrito que hacemos es el hablar, el producir sonidos. Es tantas veces las que movemos la lengua en un punto y modo de articulación exacto que madurativamente para el bebé aún no le es posible sin cumplir con prerequisitos. Pero el hacer un movimiento grande como este, para decir beber o hacerle entender a la madre que tiene sed, entonces cada vez que él haga esto, dentro en su cabecita sí va a ser en el área de Wernicke, que es como que queda por esta parte de acá, que es donde ingresa el sonido, va a hacer que el niño internamente diga sed, sed.
o agua, ¿no? O lo que quiera transmitirle a la mamá. Entonces tiene doble retroalimentación. El que mamá diga y verbalice y el que él internamente también lo haga. Entonces, ¿esto qué hace? Más bien el Baby Signs hace que se acelere la producción del habla. ¿Sí? Porque está acompañada la seña de la verbalización. Por eso arriba les mencionaba que este programa se creó para bebés oyentes, ¿sí? ¿Por qué hice tanto énfasis en bebés oyentes? Es porque la condición para enseñar el Baby Signs es que siempre, siempre, siempre esté la seña acompañada de la verbalización. Es diferente en la lengua de señas. En la lengua de señas no se verbaliza porque cada seña tiene una diferente contextualización. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, en lengua de señas ecuatoriana, esto es querer, ¿ya? Pero nosotros los oyentes somos muy poéticos, muy abstractos. Entonces yo puedo decir en lengua de señas como te amo solo haciendo esta seña, es I love you, ¿ya? Pero nosotros los oyentes son como que te amo con todo mi corazón y eso la persona sorda dice ¿cómo con todo el corazón? Porque la persona sorda entiende de forma muy literal, ¿no? Entonces, esas son como unas de las diferencias que existen entre el Baby Signs y la lengua de señas ecuatoriana. Entonces, en realidad, basadas en estudios, podemos decir que no retrasa el desarrollo del lenguaje oral y que más bien es un puente entre la generación de estas conexiones de la comunicación para la evocación y elocución de palabras. Qué grandioso, mi estimada doctora. ¿Y hasta qué edad puedo utilizar estas señas con mis niños? Porque también ellos pueden aprender muchas señas, van al centro educativo y también pueden intentar comunicarse, pero los compañeritos no le pueden comprender o pueden haber burlas. Entonces, ¿hasta qué edad es recomendable, mi querida doctora, hablarle con estas señas, enseñarles señas a nuestros pequeños? A ver, el Baby Signs, como lo decía, se ocupa desde los 6 meses y se espera que hasta los 8 el bebé observe, 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 procese, procese, procese. Y entre los 8 y 10 meses, lo mejor a los 8 empiezan a ya manifestar sus señas y a comunicarse a través de estas señas. Y pasa muy corto el tiempo entre que ellos ya hacen la seña y empiezan a producir ya como evocación de palabras. Entonces, si lo hacen a los 8, a los 9 ya consecuentemente van a empezar a producir palabras. Y eso nosotros lo hemos visto en Fonolandia. Hemos aplicado Baby Signs en estimulación temprana. Y hay, por ejemplo, varios de nuestros pacientes que ya sus primeras palabras se manifestaron en los 9 meses. Como palabras completas como ñaña, por ejemplo, que había una bebita que era como muy afín con su hermana, entonces le quería llamar, pero la hermana tiene un nombre súper largo, entonces dijimos ñaña. Entonces ella empezó a decir ya ñaña, dame, toma, agua, muchas palabras. Y ¿qué pasa cuando el niño entiende que sus palabras tienen una función? Empiezan a dejarse de apoyar en las señas y ya toman este camino netamente de la evocación de palabras, ¿no? Eso es como orgánicamente, madurativamente eso pasa. Entonces lo que yo recomiendo es que si empezamos con un plan de Baby Signs, lo hagamos desde los 6 meses y orgánicamente el niño va a hacernos saber que ya no requiere de estas señas. Ahora, esto pasa en un neurodesarrollo típico. Ahora, ¿qué pasa en un proceso de maduración atípico? Hay niños que muestran retraso del desarrollo del lenguaje y que a consulta vienen a los 2 años sin decirnos una sola palabra, que ya marca un desfaz, ¿no? Porque a los 2 años esperemos que al menos hayan 50 palabras con significado. No precisamente bien articuladas, porque a veces confundimos y dicen, no, pues como a los 2 años. A los 2 años mi hijo no me decía ratón. No. Palabras con significado quiere decir que así me diga atón, no hay problema, se la toma en cuenta como una palabra con significado, siempre y cuando haga una relación entre lo que me dice
y lo que señala, que tenga como esa correlación de que, ok, me está queriendo decir ratón, así me diga atón. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hay un niño que tiene un retraso del desarrollo del lenguaje, o bueno, antes de los 3 años no se puede dar un diagnóstico, sino más bien se habla de hablantes tardíos. Entonces, lo que se hace es ahí sí aplicar Baby Signs ya terapéuticamente, ¿no? Pero en base a la pregunta como que inicial es que podemos utilizar las señas hasta que orgánicamente el niño ya no necesite este apoyo, pero ya terapéuticamente pues cada terapeuta evaluará. Además que esta técnica del Baby Signs también ocupamos mucho en niños autistas, en niños con síndrome de Down, en niños con alguna condición en la que igual genera la misma proyección en su cabecita, como entiendo la seña, la estás verbalizando y es un puente, ¿no? Ahí formaría como parte de un acceso a la parte oral y que sería como usar un método de comunicación aumentativo, o sea, nada más transitorio hasta que logremos que puedan verbalizar. Claro, sí, justo esa era mi pregunta, mi estimada doctora, con los pequeñitos con autismo, ¿cómo podemos hacer? Porque claro, es diferente todo lo que se puede hacer. Por aquí tenemos varias preguntas ya, mi querida doctora. Nos preguntaba por aquí Fernanda, nos dice, doctora, buenas noches. ¿Por qué un bebé de 2 años no habla? ¿A qué puede deberse, mi estimada doctora, esto? 2 añitos. Bueno, cuando hacen como que preguntas tan amplias, siempre les digo que es importantísimo que las mamis, papis, familias sepan cuáles son los hitos del desarrollo neurotípicos. No digo dentro de la norma y fuera de la norma porque caeríamos en una visión clínica de normal y anormal y no me gusta usar esos términos tan clínicos, sino más bien desde una mirada de humanidad y acompañamiento. Entonces, más bien hablando de cómo es el proceso neurotípico y atípico, sería que obviamente nosotros esperamos que a los 2 años digan 50 palabras con significado, ya exista contacto visual, toma de turnos, atención compartida y algo que es súper importante es el señalar. El señalar nos dicta gran parte de predicción acerca de qué tanto vocabulario va a tener mi hijo o si ya no existe como este señalar, ya me doy cuenta que algo está pasando, porque el señalar, pues, para todos es, pásame eso que está allí, ¿no? Pero no nos damos cuenta que en los niños, para señalar, en su cabecita tienen que haber hecho un proceso de comunicar qué es lo que quiero que vea el adulto, pero yo ya me tuve que haber imaginado primero el dibujito, como que estoy señalando la manzana, ¿ok? Si yo les digo, por ejemplo, ahora a todos quienes estamos aquí, una manzana sabrosa, tal vez Joss me va a decir, sí, me imagino una manzana con dulce, tal vez Diani me va a decir, es una manzana verde y así, ¿no? Porque cada uno tiene un engrama de imagen diferente de nuestro vocabulario. Entonces, ¿qué suele pasar cuando un niño no habla a los 2 años? Yo lo primero que le sugeriría a quien nos preguntó, no me acuerdo el nombre, es que puedan acudir ya a un terapeuta de lenguaje para que pueda hacer una evaluación, una súper buena evaluación. Primero, una anamnesis de historia clínica profunda acerca de cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, qué pasó después del parto y si hay algún signo de alerta durante el proceso prenatal, perinatal y postnatal para entender por qué no se da esta producción del habla. Ahora, nosotros hablamos desde lo que entendemos. Entonces, el hecho de que un niño no me hable a los 2 años, a mí me da mucho que pensar acerca de cuánto mi niño me está entendiendo, ¿sí? Entonces, con esto es súper importante como que pueden haber varios factores. Uno, puede ser un tema hereditario,
¿sí? A veces en las terapias siempre yo les pregunto, ¿no? Como tal vez saben a qué edad habló mamá, a qué edad habló papá. ¿Hay algún otro familiar que haya tenido que recibir terapia de lenguaje? Entonces, a veces dicen como, no, todo bien, y luego van descubriendo, porque se quedan con la intriga, van preguntando y dicen, no, el abuelo paterno ha hablado súper tarde, ¿sí? Entonces hay un gen de lenguaje que obviamente va generación tras generación. Otro factor puede ser un factor ambiental. ¿Qué quiere decir ambiental? Es de cómo está cada ecosistema del niño. Ecosistema me refiero a dónde nomás pasa el niño. Está en la guardería, está en la escuela, está en casa. Resulta que está en casa, pero el niño empieza a señalar que está súper bien porque está haciendo este tema de el predictor, ¿no? De que nos quiere comunicar algo y hay vocabulario. Pero si mamá le pasa todo con el le están cerrando la puerta de aprendizaje para que el niño evoque palabras porque no siente la necesidad, como antes les decía, todos y en todo momento y en todo lugar, nosotros como seres humanos nos movemos en torno a nuestros afectos y nuestras necesidades. Entonces, si el niño entendió porque mamá le pasó y esa fue la respuesta del adulto, que si yo hago me entiende y está funcionando esta comunicación, de vuelta el niño va a empezar a señalar todo y no va a empezar a evocar las palabras. Entonces tampoco la idea es como no te doy hasta que me digas, porque a veces también pasa, porque ahí lo que vamos a generar es frustración y de hecho el Baby Signs hace que se reduzcan los niveles de frustración porque puede comunicarse a través de las señas. Entonces lo que nosotros decimos es como verbalicen todo el tiempo lo que estamos dándole, lo que estamos haciendo con el niño. Para ello es importante también mencionar que a veces existe como esta falta de lineamientos de respuesta hacia el niño y nosotros respetamos todos los modelos de crianza, pero sí hacemos un poco de énfasis en quién debe decidir sobre lo que hace con el niño. Entonces sí nos pasa mucho que a veces se quedan a cargo de abuelos, por ejemplo. Entonces los abuelos no es que es mi primera nieta o es mi primer nieto y yo le paso todo y yo le doy todo. Entonces la mami, claro, llega a un punto de frustración en que se Daya, es que no me están ayudando en casa. Entonces si le ceden todo, a veces pues sí, terminan entregándoles todo en su manito y ya no, el niño siente la necesidad de hablar. Entonces, ¿qué sugiero yo ahí? Por ejemplo, si están él señalándome la pelota. Entonces, a ver, Juanito, ¿quieres la pelota o los zapatos? Usar como que este contraste, ¿no? De que te estoy pidiendo la pelota, o sea, no te estoy pidiendo los zapatos. Pero sí, la pelota. Bueno, vamos a jugar con la pelota azul y la pelota salta y lánzame la pelota y de todo, bueno, las terapeutas del lenguaje de todo hacemos canciones y empieza, dame la pelota y ahora toma la pelota. Y entonces ya le dimos lo que él señaló, porque hay que validar también que está intentando comunicarse con nosotros, pero estamos dando esta retroalimentación auditiva. Entonces, eso es súper importante. Además de que en el Baby Signs también se enseña una seña a la vez. Y es lo mismo en las palabras. No podemos enseñarle, ¿quieres la pelota o quieres los zapatos? Porque estamos haciendo como este énfasis y este cambio en la prosodia y en la elocución de la voz. Pero el niño está como, En cambio, si bajamos la voz en lo que no queremos que nos entiendan, pero de repente subimos la voz en lo que queremos hacer énfasis, pues vamos a tener mejores resultados. Entonces, en respuesta, si tiene 2 años y aún no habla, hay que acudir a un terapeuta del lenguaje y ya tener como una evaluación. Una evaluación sugeriría yo que se pide evaluar con el PLS5, que es el test que nos ayuda a entender el número de meses que tienen en edad de comprensiva del lenguaje y en edad
expresiva del lenguaje para ver cuánta brecha hay entre su edad cronológica y su edad del desarrollo. Claro que sí. Tocó un punto muy importante, mi estimada doctora, de las frustraciones. Uno a veces como mamá o tal vez nani o abuelita que se queda a cargo del bebé, le comienza a enseñar distintas señas, pero como usted dijo, doctora, hay que enseñar una a la vez. Pero a veces no, es que mi bebé tiene que aprender rápido, es que tiene que ya aprender y el bebé comienza a desesperarse, a frustrarse y a veces uno se desespera más. ¿Cómo podría trabajar ahí, mi estimada doctora? Porque suele pasar. Lo que siempre les digo a las mamis desde el punto siempre no punitivo, sino de acompañamiento, es que somos seres humanos, ¿ya? Y que como madres, sin dejar de lado la importancia del rol paterno, porque de hecho siempre le incentivamos al padre a formar parte de esta crianza, mencionarles que no está mal frustrarse, que a perspectiva de quienes trabajamos en Fonolandia, siempre decimos que no hay emociones buenas o malas, todas son válidas porque son emociones que en algún momento las podemos sentir. Pero que sí es súper importante entender que nosotros somos transmisores directos de cómo nos sentimos. Y si usted se siente toda alegre y es como que si yo vengo acá y les digo, sí, claro, ajá, sí, todo lo que ustedes digan y se hace esto y aquello, ustedes como, o sea, ¿qué pasa, no? Pero si vengo y les explico y les digo, miren, y hay que hacer aquello y les va a ir súper bien, o sea, tiene mucho que ver cómo yo me comunique con el bebé y ahí hay algo importante. Por eso hago mucho énfasis en el tema desde las entrañas, porque nuestros hijos escuchan desde la semana 3, desde la semana 4. Y claro, me van a decir, Daya, ¿cómo escucha? No, o sea, no me digas que escucha, porque es que no escucha. No escucha fonemas, o sea, no distingue palabras, nada más porque tiene que atravesar la piel, tiene que atravesar el líquido. Entonces, obviamente, las ondas sonoras de mi voz chocan y lo que pasa es el 30% de los fonemas. Sin embargo, lo que pasa al 100% es la forma en la que le hablo, la prosodia con la que le hablo y cuando, por ejemplo, no sé si quizá han tenido la oportunidad de poderles hablar con sus bebés y decirles como grrr o shh, o hacerle un silbido y luego de repente cuando nacen ustedes vuelven a hacer ese grrr o el shh y el bebé es como que tiene una reacción con sus ojitos. Es porque él está recordando que en algún momento escuchó ese sonido. Y por eso, por ejemplo, el bebé se calma mucho en el pecho de mamá, porque el bebé escucha la digestión de mamá, cómo suena su corazón, cómo suena su irrigación sanguínea. Entonces, es por eso que esta conexión es tan grande con la madre y que por eso a los papis siempre les decimos como la conexión con mamá está. No es cierto. Entonces, ¿qué hay que empezar a hacer desde el vientre? A que reconozca su voz, su prosodia y que cuando nazca de igual forma se empiece a generar este vínculo. Entonces, yéndome como que al inicio de la pregunta, a veces me voy por otro lado, pero siempre regreso. Es entender que como personas nos podemos frustrar, que como madres hay factores estresores hormonales que incluso permanecen en nosotros fisiológicamente hasta los 2 años y las madres que dan de lactar después de los 2 años siguen produciendo esos cambios hormonales que son propios de la maternidad y que cuando uno está en ese factor estresor es mejor no actuar ni interactuar con el niño en ese momento. Porque si el adulto que es responsable de sus emociones no está encontrando ese equilibrio, aún menos un bebé que madurativamente aún actúa con el cerebro reptiliano, que es como que el cerebro primitivo y no está actuando con el frontal, que es lo que nos hace racionales, seres racionales. Entonces yo sí he visto mucho que a veces la mamá dice, no, ya no le entiendo, no sé qué quiere, me está gritando y le digo, ok, mamá, vamos, usted se va a relajar, va a irse a tomarse un heladito o en la cafetería que tenemos en el centro, vaya, tómese un tecito, me voy a quedar yo con el bebé y luego vamos a entrar.
Entonces siempre es importante darse ese break. Si son madres solteras o quizás están maternando solas, apoyarse de alguna red de apoyo que puede ser la tía, puede ser la nani, por ejemplo. Yo siempre les digo a los papás, a las familias, incluso como dese ese tiempo de pareja si está en pareja, porque ustedes no pueden dejar de ser pareja por ser padres. Porque siempre yo les pregunto como, ¿qué es lo más importante para ustedes? Y siempre, mamá, mis hijos, papá, mis hijos. Y después les digo, ¿y su esposa? ¿Y su esposo? Y es algo que a veces se pierden las parejas por maternar y paternar, porque es difícil, es muy romantizado, ay sí, soy mami, y me encanta estar con mi hijo, pero vamos a hacer como una retrospectiva de, también necesito tiempo para mí, también necesito tiempo para mi pareja. Entonces es como llegar a un equilibrio. Yo creo que las nannies ahí son caídas del cielo, porque quiero irme a tomar un café, quiero irme a tomar un helado, quiero irme a dar una vuelta en el parque con mi esposo. Y está bien permitirnos un tiempo, estar juntos como pareja, ¿no? Entonces ahí se van a reducir los niveles de estrés, porque el estrés es cortisol, la hormona de la felicidad, la hormona del amor, se da a través del contacto con la pareja. Entonces, si nosotros solo generamos cortisol, 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 porque de por sí el bebé nace y se va a despertar entre 2, 3, cada 2, 3 horas. Y claro, los 3 primeros meses es lactancia a libre demanda todo el tiempo. Pero luego de esto, obviamente, el no dormir bien a todos nos provoca irritabilidad. Entonces, añadido a eso, que hay madres que tienen que regresar a trabajar a los 3 meses. Estoy trabajando, estoy dando de lactar, me levanto a cada rato. O sea, humanamente no somos máquinas y tenemos que estresarnos, o sea, estamos estresadas. Entonces, para ello lo que yo les recomiendo es como buscar redes de apoyo, generar como estas responsabilidades de roles si es que están maternando con el padre y si están maternando como madres solteras, porque hay diferentes tipos de familia y todas son válidas. Apoyarse un poco quizá ahí de la abuelita o de la tía o de las nanis. Claro que sí, eso es verdad, mi estimada doctora. Pero aquí tenemos una pregunta, justo topando el tema de lo que mencionó anteriormente, doctora, que es importante desde el vientre a nuestros bebés con hablarles. Nos dice Jime, doctora, por favor, cuando una mamita embarazada recibe maltrato verbal, ¿puede llegar esto a ser una causa para que el bebé no hable? Primero, abrazarles con el corazón a quienes han pasado por este proceso de gestar con algún tipo de violencia física, verbal, porque es un momento en el que humanamente la mujer está bastante susceptible y frágil. Y segundo, pues mencionar que en sí no es como un factor determinante para el lenguaje oral, pero sí puede influir mucho en cuanto a cómo el niño vaya desarrollando su parte temperamental y emocional. Entonces, no sé si han tenido la oportunidad de ver, pero es muy triste, cuando se ven a los bebitos y empiezan, ¿no? Como que a suspirar. Entonces, en consulta nos ha pasado y sí, preguntamos como emocionalmente, ¿cómo la pasó usted, mamá? Y bueno, nos cuentan algunas situaciones bastante complicadas, pero el bebé sí está sintiendo, está todo lo que usted sienta, lo que usted haga, se le transmite a través de la placenta. Sí, es por eso que, por ejemplo, hay medicamentos que ocupan y que no pasan por la placenta, pero las emociones y el tema de la comida que ingiere mamá, sí pasa la placenta, entonces obviamente se transmite al bebé. Como tal no puede ser un determinante, pero lo que yo sugiero ahí, por ejemplo, es que haya mucha estimulación ya al nacer. Entonces, siempre nosotros desde el modelo biopsicosocial que trabajamos en Fonolandia, no negamos la parte genética, la historia del paciente, pero sí creemos firmemente
que no es un determinante, que el determinante definitivamente sí es la estimulación y el ambiente. Entonces, hay niños que pueden nacer ya con predictores de altas capacidades, pero ¿qué pasa si esas altas capacidades se quedaron estáticas, no fue estimulado, exceso de pantallas? De nuevo, vuelven a hacer una prueba de coeficiente intelectual y el CI es igual a la norma. Como también pasa que hay niños que nacen, reciben estimulación temprana, se genera esta conexión neuronal que se da en los 3 años de oro, de 0 meses a 36 meses, es donde existe una proliferación neuronal amplísima. Es como que en la etapa del ser humano que más neuronas producimos en nuestro cerebro y que por eso esas neuronas no solo pueden estar volando, ¿no? Sino tienen que conectarse, hacer sinapsis, como que clic, para que se genere un conocimiento. Entonces, es súper importante como mencionar que quizá humanamente no pude estar mejor en el embarazo, pero que ya acá, ya nació, ya tengo un ambiente quizá un poquito más estable y que puedo estimularle a mi bebé para hacer que esto no afecte directamente a cómo va a estar su neurodesarrollo. Claro. Y mi estimada doctora, si yo estoy enseñando una seña, un gesto a mi bebé y veo que él todavía como que no capta, no comprende bien, ¿cuántas veces yo puedo intentar al día? Porque hay mamitas también que dicen, no, es que ya tiene que aprender esta seña y están presiona al bebé. Entonces como que el bebé ya no quiere saber nada y uno como mamá está ahí. Entonces, ¿cómo podríamos enseñar? ¿Cómo podría ser ese proceso para enseñar? Pasa mucho y esto no solo pasa con el baby science, en cualquier método. Hay niños que aprenden mucho más rápido algunas cosas y otros que no. Es por eso que hay que respetar el ritmo de desarrollo. De hecho, entre nosotros, si nos preguntamos como yo soy pésima para la física, fue lo peor que me pudo haber pasado durante todo el colegio. Pero soy muy buena leyendo, por ejemplo. Me encanta leer. Entonces, quizá por allí Jime es súper buena en las matemáticas, pero por allí para hacer un resumen como que no le va tan bien. Entonces, hay bebés que desde allí ya nos muestran un poco, porque hay tipos de inteligencia, ¿no? La kinestésica, auditiva, visual. Entonces, hay bebés que ya nos van mostrando esos predictores. Sin embargo, lo que siempre les digo a las mamis es que seamos pacientes y que si, por ejemplo, en todo el día, o sea, no es que tenemos que sentarle al bebé y decirle agua, no, o sea, es en base a la experiencia. No sé si les ha pasado, se han pasado una señal de tránsito y ¡pum!, les llega la multa. En su vida se van a volver a pasar por esa señal de tránsito, porque es que a uno le duele el bolsillo. Entonces, experimentalmente, eso ya me causó un malestar terrible y voy a estar pendiente a las señales de tránsito. Es lo mismo que pasa en la experiencia con los bebés. O sea, todo lo que le enseñamos al bebé tiene que ser experimental, no mecánico, no repetitivo. Entonces, a medida que uno va teniendo estas actividades de la vida cotidiana con el bebé, por ejemplo, en el tema del agua, si es que le quieren enseñar el agua, es como, vamos a tomar agua, ¿no? Pero tomamos el agua, porque si le dicen vamos a tomar el agua y no hay agua, o sea, no hay experiencia. De hecho, no sé si han tenido la oportunidad de ver la película, si no, véanla, es muy bonita, se llama The Black, donde muestra la vida de Helen Keller. Helen Keller es una persona sorda y es una persona no vidente. Entonces, el terapeuta de Helen Keller, que bueno, de ahí un poco nacimos los terapeutas del lenguaje, es que él no entendía cómo enseñarle porque es que no ve y tampoco escucha. Entonces, ¿qué hago? La seña que él indicaba, ella ponía su mano así y él hacía la seña aquí, tomando el ejemplo de agua. Y mientras hacía la seña de agua, él con su otra mano le colocaba agua en los labios. Entonces le quería decir, no veía lo que le estaba indicando, no escuchaba tampoco, pero con su mano sentía Helen Keller la seña y
le sentía al agua en su boquita, ¿no? Entonces, por eso todo lo que aprendemos debe estar ligado a la experiencia. Genial, doctor. Esa película no la había escuchado, así que amigos y amigas, les invitamos a ver. Claro que sí, claro que sí. Por aquí tenemos otra pregunta, mi querida doctora. Nos dice, Verónica Chávez nos dice, buenas noches a todos. Doctora, ¿qué opinas sobre la técnica del chocolate a los lados de la boquita? Esto es muy común, mi doctora, que si no puede hablar, póngale chocolate por aquí, por acá al bebé para que con la lengüita comience a estirar y a practicar. ¿Cómo es? ¿Todavía se utiliza eso, mi estimada doctora? ¿O hay nuevas técnicas? ¿O lo antiguo no pasa de moda? ¿Cómo es eso, mi querida? A ver, esto es un tema muy controversial y de seguro si salen clics por aquí ya me van a ver un poco en debate. Desde 1870, o sea, años luz atrás, se colocó que definitivamente los músculos de la cara, de cuello hacia arriba, son infatigables. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a llegar a tener la misma producción de la hormona que hace que nuestros músculos de los miembros superiores e inferiores se pongan duros, se pongan robustos, sean más trabajados. Entonces, al inicio, antes de 1870, se mencionaba que existe algo que se llama memoria motora, ¿ya? Entonces, por eso decían, no, es que hay que mover la lengua y mover la lengua y mover la lengua, ¿no? Pero ustedes pueden, no solo porque yo, Dayana, les diga, sino pueden ir a ver en la página de Franklin Susaníbar, un fonoaudiólogo pro del Perú, que tiene mucha bibliografía, hay libros acerca que desmienten estas técnicas. Ustedes no hablan con la lengua afuera, porque la técnica se usa haciendo lamer el chocolate, ¿no es cierto? Entonces usted hace, ningún fonema de nuestra lengua ni de ninguna lengua en el mundo se produce con la lengua afuera. Entonces, no tiene mucho sentido hacer ejercicios que no sean el puente hacia que evoque palabras. Aparte de ello, bueno, justo ayer vi una ponencia en la Escuela Médica Peruana, porque están haciendo un congreso de terapia del lenguaje, y les mencionaba que nosotros como terapeutas del lenguaje tenemos que tener claro que nosotros no somos los terapeutas de la lengua ni de la boca. Somos los terapeutas de comunicación, que claro, aquí en el Ecuador nuestro título sale como terapeuta del lenguaje y bueno, ahora actualmente ya salen como fonoaudiólogos y nosotros trabajamos con áreas corticales importantes de la comunicación, que ¿dónde están? Están en nuestra cabecita. Entonces, para que un niño produzca palabras, primero tiene que entender el entorno, tiene que tener vocabulario y el vocabulario se consigue a través de experiencias y el requisito sí o sí es hacer un chequeo auditivo para saber si me está escuchando, no me está escuchando, hay alguna pérdida auditiva, checar mucho el tema de cuánto me comprende y de ahí para trabajar fonema tras fonema, yo, Dayana, recomiendo hacer prácticas de habla o cuasi habla. ¿Qué significa cuasi habla? Es que hay juegos vocálicos que se hacen para sacar diferentes fonemas. Por ejemplo, para sacar pra, pre, pri, pro, pru, yo trabajo con para, y al final termino diciendo pra, ¿no? Es cuasi habla. ¿Por qué no es habla? Porque poro, pere, piri, no es una palabra, o sea, como que no tiene un significado, es cuasi habla. Y el habla en sí se debe estimular, pero en el punto y modo de articulación que va el fonema. Por ejemplo, si el niño no dice la L, la L, no me sirve hacerle lamer chocolate alrededor de los labios. Me sirve tal vez trabajar, hay de hecho ahorita muchísimas herramientas, hay una nuevísima que salió y que
a veces como terapeutas es como nuevo juguete, se llama Bath Buddy. El Bath Buddy es como una varita y tiene unas cabecitas de diferentes texturas que se coloca, por ejemplo, aquí, que son los alvéolos superiores, de los incisivos centrales superiores, y que allí va la lengua para decir entonces el niño, esto sí le ayuda, el que yo vibre ahí o estimule esa parte y diga, a ver, aquí es el punto y modo de la entonces vamos, dale, donde sentiste las cosquillas, esto también es cuasi habla porque la solita pues no tiene como un sentido, pero está encaminado a que luego diga al elilolú, al elilolul, pero en sí como tal el chocolate yo no lo recomiendo. Desde también mi otra formación como terapeuta de deglución, y que soy asesora de la alimentación complementaria, el dulce para mí no es recomendable tampoco darles hasta mejor que no lo conozcan tan a temprana edad, hasta al menos que su hígado madurativamente mejore, no mejore, sino madure, ¿no? El procesamiento que hace. Entonces, por ejemplo, que a un niño que le pongan entre el 1 año y medio y 2 años chocolate, para mí, no. Y si ya está más grandecito, ya probó dulces, igual, y no le va a servir en la producción del habla. Es mi criterio en base a la corriente que yo trabajo. Es verdad, mi querida doctora. Y por aquí también una pregunta similar. Nos dice Fernanda, doctora, disculpe, ¿qué tan bueno es el chupón? ¿Tiene que ver con el desarrollo del lenguaje del bebé? A ver, ¿qué pasa con el tan nombrado chupón? Bueno, aquí en Latinoamérica no lo usamos mucho, lo usan más en países de primer mundo que igual y creo que no está tan bien. A ver, el chupón tampoco recomiendo que lo usen por varios factores. Netamente, en la parte de la salud, el chupón hay que saberlo pues, desinfectar, esterilizar, porque es plástico y está la saliva del bebé. Entonces, incluso, por ejemplo, cuando les bañan a sus hijitos, yo no recomiendo el uso de juguetes que no sean de piscina, porque empiezan a generarse hongos adentro y luego esas bacterias en el baño mismo salen. Entonces, ustedes pueden verle el agua súper limpia, pero no, o sea, ahí ya hay bacterias. Entonces, lo mismo pasa con el chupón y el chupón va directo a boca, ¿no? Entonces, por ahí tener cuidado con infecciones intestinales o infecciones de vías aéreas superiores, entonces respiratorias, ¿no? Infección de vías aéreas respiratorias superiores. Y por el otro lado, en el tema miofuncional o estructural, como que estomatológico, que es un poco larga la palabra, pero en sí es la estructura de cuello para arriba, ¿qué provoca el chupón? El niño chupa, 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 chupa el chupón y esta es la arcada dentaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El paladar empieza a deformarse, se empieza a hacer un paladar alto, un paladar ojival, y como se eleva, antes esta era la arcada, pero como se elevó, ahora es esta. Si ustedes ven qué pasó, se redujo. Entonces, ¿qué hace el chupón? Sí deforma estructuras, el paladar se hace alto, se hace ojival, pierde, ¿sí? Espacio en la arcada dentaria. Y cuando un niño tiende a tener esta estructura, empieza a respirar con la boca abierta, ¿sí? Porque estructuralmente ya no la puede cerrar bien. Entonces, ¿qué pasa si ingresa aire por boca? Cuando son respiradores orales, tienen muchas infecciones en pulmones porque, ¿qué hace la nariz? Ingresa el aire frío, desinfecta, calienta y va a pulmones. ¿Qué hace si entra aire por la boca? Entra el aire frío, no está desinfectado, igual va a pulmones. Entonces es por eso que no recomendamos el uso del chupón. Ahora, siempre me dicen como que, Daya, pero ¿y si toma mi seno? Porque bueno, yo soy pro lactancia materna, aunque cuesta mucho hacer un banco de leche, pero es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Con mi seno, pues yo le estoy dando hasta como 2, 3 añitos.
Entonces, yo les digo, bueno, o sea, ya depende mucho hasta dónde quiere usted dar de lactar, porque es una decisión de la madre y del lactante, porque también agota la lactancia. Entonces, siempre me dicen como que esta comparativa, ¿no? ¿Por qué el chupón de forma y tal vez el seno de mamá no? Somos tan perfectos diseñados, pues hombre y mujer, que nuestro cuerpo, nuestro pezón en este caso, no deforma porque el pezón se adapta a la boca del bebé. No la boca del bebé se adapta a la estructura del seno, ¿sí? Del pezón. Entonces es por eso que hay esa diferenciación. ¿Qué puede producir, como les decía, el chupón? No es que por usar chupón no va a hablar, no. O sea, el que él use chupón no es directamente proporcional a que no hable, no. Lo que sí puede pasar es que esta estructura se deforme y que tengan que luego ir al ortodoncista a que les haga una placa expansora de paladar, ponerles frenillos y bueno, como todo ese proceso que luego van a tener que pasar. Eso es verdad, mi querida doctora. Pero aquí tenemos otra pregunta. Nos dice Carla Serrano, la presentación de pictogramas, ¿a qué edad es recomendable indicar para estimular el lenguaje? A ver, bueno, como tal, hay un programa, hay un método, el método Dockman, que se basa en ilustraciones, no tengo aquí, fondo blanco y fotografía del vocabulario, ¿no? Frutas, medios de transporte y todo lo que tiene que ver con vocabulario. Y de igual forma se les empieza a presentar a través de estas fotografías cuando tienen 6 meses. A ver, depende mucho, como siempre cuando vienen a consultar a los papás, es como quiero lo mejor para mi hijo, pero eso es como mucho. O sea, es una frase corta, pero es como, ok, yo entiendo que quiere lo mejor para su hijo, pero usted busque con la estimulación que se potencialicen sus habilidades, que él esté siendo estimulado, que se adelanten procesos. Yo no lo sugiero, porque hay que respetar los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, hay métodos en los que incluso dicen cómo enseñarle a leer a tu bebé y que va un poco de la mano con el método Dockman, algo que se llama lectura global, que es el método de Troncoso. Y bueno, todo es método, y me van a escuchar hablar método, porque todo lo que trabajamos en Fonolandia, desde mi perspectiva como respeto a las familias y a los pacientes, es basado en la evidencia. Entonces, por ejemplo, el método Troncoso, que es lectura global, es fondo blanco y letras rojas. En Century Gothic, que es la fuente que se utiliza. ¿Por qué en base a la lectura global un bebé puede aprender a leer con lectura global, que es una lectura mecánica? Es porque no sé si les pasa a ustedes que a lo lejos ven una M y dicen, ah, ahí es un McDonald's. O ven Coca-Cola, que incluso no pueden ver bien la letra, pero si ustedes a lo lejos le ven y están sin lentes, dicen, no, allí dice Coca-Cola. Entonces, es porque nuestro cerebro puede apoyarse de la parte de los letreros. ¿Por qué letras rojas? Cuando usted quiere vender algo, pone se vende esta casa, se vende este carro en letras rojas, porque llama la atención. También hay otra razón, que es que los niños, los bebés, cuando nacen, su retina no está 100% madura, va madurando cada mes. Entonces, a veces a los 3 meses nos dicen como, ay, es que ya me está reconociendo, por eso se cae el cabello. Digo, no es eso. Es que ya la hormona de crecimiento está en declive porque el bebé ya nació y el cuerpo dice, el cerebro le dice al cuerpo, hey, ya no hay bebé. Entonces la hormona va en declive y se les empieza a caer el cabello. Pero lo que sí pasa a los 3 meses es que empiezan ya a ver en escala de grises, también ya mezclado un poco con el color rojo. Entonces, por eso a los 6 meses no ven como tal como nosotros, pero sí ya se ven ciertas facciones de nuestro rostro. Más nos identifican antes de los 6 meses por el olor y la voz, ¿sí? Entonces, los pictogramas como tal es otro método, es del método Teach y que lo pueden encontrar libremente un montón de pictogramas en la página de Arasac. Entonces, yo te puedo preguntar, Carla, como, ¿para qué queremos indicarles pictogramas?
¿con qué propósito? Generalmente los pictogramas se ocupan para hacer frases, como por ejemplo sale mamá, dame pan. Entonces hay pequeños que tienen vocabulario pero aún no hacen frases. Entonces para hacer frases, perfecto, porque el pictograma es como pequeño, concreto y puede hacer frases. Y hay otros pictogramas que ya son como para armar ya narrativas, incluso las canciones del ping pong, los cuentos y todo están en pictos. Si es para estimular como que la narrativa, el que él nos pueda responder preguntas de los cuentos y darle opciones, súper bien. Ahora, si tú quieres presentarle vocabulario, nosotros aprendemos el objeto, imagen real como una fotografía y luego en dibujitos. Entonces ahí sí yo te recomiendo como que para el uso de pictogramas ya hayamos pasado por este proceso. Ok, claro que sí, es verdad, como dice usted, mi estimada doctora, todo es un proceso, no hay que adelantarnos, es verdad, porque a veces uno como mamá quiere ya presionar y forzar el aprendizaje de nuestros bebés, pero no, todo es a su tiempo, es verdad. Qué hermoso, mi querida doctora, qué lindo todo lo que nos ha compartido, todo lo que hemos aprendido la noche de hoy. Muchas personas están súper contentas mandándole los agradecimientos por el excelente tema que realmente era desconocido, pero ahora pues nos ha iluminado, doctora, en todo esto. Mi querida doctora, para cerrar, ¿cuáles serían las 5 señas, podríamos decirlo, más principales o importantes que usted nos aconsejaría que podemos iniciar enseñando a nuestros bebés? ¿Cuáles serían las más importantes? Por ejemplo, el mamá les van a decir mamá, porque siempre les veo a las mamis que están mamá, mamá, papá, papá, ¿no? Que son palabras que les van a decir sin el uso de la seña. Yo creo que son necesidades de las actividades de la vida diaria, como comer, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo de cartilla, ¿no? Entonces, aquí está la seña y aquí atrás a las mamis generalmente les mandamos a tomar una foto del niño comiendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, comer es comer. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en lengua de señas ecuatoriana, comer es así. Pero ¿por qué se ajustaron el baby signs a la lengua de señas? Es porque los bebés aún no hacen esta disociación de dedos a temprana edad. Entonces, el hacer esto es mucho más difícil que solo llevarse la manito a la boca. Entonces, esa seña, por ejemplo, es comer. Entonces, podemos ocuparlo. Ahora, hay niños que tienen sueño y que se refriegan sus ojitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dormir siempre igual está la seña y que todos, a veces las señas no son muy familiares, ¿no? Entonces, el dormir es como dormir, ¿no? Y que puede estar igual la foto ahí del pequeñito durmiendo. A veces no entendemos que nuestros pequeñitos nos quieren pedir más, ¿no? Entonces, más es, y en lengua de señas es 2 veces, pero es como ellos puedan juntar sus manitos, más. Entonces, aquí, por ejemplo, está el bebé haciendo la seña y de vuelta acá, yo les sugiero aquí poner el alimento con el que piden más, ¿no? Entonces, para incentivarle de esa manera a decir la seña. Y leche o teta es así, porque es como del seno, ¿no? ¿Ya? Entonces es esta seña de aquí que no la van a poder apreciar también porque aquí en esta partecita está como entrecortado porque eso significa la primera seña y la segunda. Entonces, leche es así. Entonces aquí, si es que usa biberón, el biberón. Y si no, se le pide la foto de mami dándole de lactar. Entonces, esas señas son como las que yo consideraría en el momento importantes para que se puedan comunicar, para que se reduzcan los niveles de frustración y de ahí ya en torno a las necesidades de cada bebé lo pueden ir planteando.
Claro, por aquí nos preguntan, mi querida doctora, ¿dónde podemos conseguir esas cartillas? ¿Es fácil de acceder? ¿O solo los profesionales nos tienen que guiar? Porque a veces uno como mamá lo que ve quiere ir a comprar todo y si no Por nadie viene a comprar ejemplo, todo. por ejemplo, este oso se llama Bebo. Mi bebo es quien me ayuda a mí a enseñarles las señas, porque es más atractivo que el bebo lo haga a que lo haga la Daya. Entonces, por ejemplo, esto se coloca acá atrás y algunas mamis me han querido comprar al bebo. Entonces, un poquito ahí les comentamos a las mamis que cuando ya es un entrenamiento formal del método, deben estar asesoradas por una instructora Baby Science. Entonces, por ejemplo, nosotros en terapia, tenemos unos guantecitos acá, entonces nosotros en terapia les enseñamos, en estimulación les enseñamos con el bebo y ya en la casita les enseñan con las manitos de mami. Entonces, por ejemplo, este oso no tiene manitos, bracitos, son mis brazos. Entonces, es hermoso, todas saben querer comprarle al bebo porque a los niños les encanta. Entonces, por ejemplo, si le dice el más, entonces es más. Y de este lado tienen que apoyarse con la cartilla. Entonces, al niño le decimos, bebo quiere más, dale más. Entonces le da al bebo por la boquita, ¿no? O bebo va a dormir, está durmiendo. Entonces, es como en sí el entrenamiento Baby Science formal es a través de una monitora Baby Science. Y este es nuestro bebo, que es una de las herramientas, y de ahí están las otras herramientas que son las cartillas, que por eso igual las cartillas se hace y se toman las fotos y demás en función únicamente de la necesidad del niño. Qué genial, mi estimada doctora. Sí, a todos ya fascinadas con el bebo, es verdad. Qué hermoso, mi querida doctora. Por aquí nos hacen la última pregunta, mi querida doctora. ¿Cómo se llama la película que nos mencionó hace un momento? Era The Black. The Black está en inglés, pero es que ustedes se van a quedar tan fascinados que no hay necesidad de la traducción. O sea, es tanta comunicación durante esa película que no van a necesitar que las transcriban. No hay tampoco en español, es en inglés, pero es preciosa. O sea, yo la he visto con mi hermana cuando era pequeñita y pues yo sí estaba a la expectativa de churros y ahora ¿será que ve? ¿Será que se me para? No. Y bueno, esa fue la puerta para ella que pueda aprender lengua de señas ecuatoriana. Entonces, porque ustedes la van a ver, no les voy a dar más. Exacto. Vayan a verlas. Ajá. Qué lindo, mi estimada doctora, qué hermoso, como decía, todo lo que nos enseñó hoy es hermoso realmente, mi querida doctora. ¿Cómo la podemos contactar? Coméntenos, porque hay muchas personas que ya me están preguntando dónde la podemos ir a visitar, sus redes. Cuéntanos todo, mi querida doctora. Bueno, yo ahorita me encuentro en Quito, sí, estamos en redes sociales como Fonolandia, Centro Terapéutico Integral Fonolandia, y particularmente en mis redes como la Profe Daya, me encuentran así en Instagram, en YouTube, en TikTok. En TikTok subo un poco más de contenido en lengua de señas ecuatoriana, enseñando un poquito de vocabulario. Y tenemos, como les mencionaba al inicio, 2 sucursales, una en el Valle de Los Chillos, en el Puente 9, frente al Colegio Giovanni Farina, y en el sur de Quito, en el sector de la entrada al Conde. Ahora, pasa mucho que a veces para el tema de Baby Science no encontramos muchas monitoras certificadas. Aquí en Ecuador tuve el honor de ser la primera y entiendo que habemos 2 colegas a nivel nacional. Entonces, en este sentido, lo que nosotros hemos hecho es poder monitorear a las nanis,
poder monitorear a las mamis, a los cuidadores, a través de consultas telemáticas, que ahora en la actualidad, qué mejor estar ahí, ¿no? Conocerles a los peques. Pero sí hemos podido tener como que este abordaje incluso de otros países. Entonces, por ese lado también podemos hacer este trabajo del monitoreo específicamente en Baby Signs. Y si están en otra ciudad, en otra provincia, también como Dayana Montenegro, soy miembro de ASOFOTEL, que es la Asociación de Terapeutas de Lenguaje y Fonoaudiólogos de aquí de Ecuador. Y si es que ustedes están en Latacunga, en Tulcán, en Loja, podemos a través de esta red de terapeutas de lenguaje sugerirles a algún terapeuta que esté cerca de su ciudad o en su ciudad para que puedan atenderles. Lo importante siempre, siempre, siempre es que ustedes sepan quién les atiende a sus pequeños, porque para cada profesión hemos estudiado un número de años significativos. Entonces, nosotros siempre respetamos como el campo de acción de cada profesional. Y para el área de la comunicación, de la deglución, audición, voz, tiene que ser un terapeuta de lenguaje. Entonces, eso también es importante que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Y de vuelta les puedo repetir que estamos en redes sociales como Centro Terapéutico Integral Fonolandia y en mis redes como tal, como la Profe Daya. Tengo algunos podcasts en YouTube que hablan acerca del síndrome de Down, otro de autismo, porque es una realidad que pasa en la sociedad y bueno, ahí pueden encontrarme en la faceta de activista por el tema de la discapacidad y que es importante tal vez así ustedes no tengan a nadie en casa con algún tipo de discapacidad, tener esta mirada humana de que puede pasar, ¿no? Entonces, así me pueden encontrar. Qué lindo, mi querida doctora. Eso es verdad, le repetimos, pueden buscar a la doctora como Fonolandia o como la Profe Daya. Les invitamos a que les puedan seguir, ver los consejos, los tips, videos que suben, como lo mencionó la doctora, siempre de la mano de profesionales y siempre apoyarse en esta red de profesionales, seguirles a ellas, preguntarles siempre, por favor. No nos guiemos a veces tanto de lo que sale en redes por ahí de doctores desconocidos, porque ya me ha pasado. Entonces siempre, por favor, de la mano de profesionales. Mi querida doctora, muchísimas gracias por la apertura, por todos estos tips, consejos y enseñanzas que usted nos ha dado. Ha sido maravilloso, de verdad. Tantas nanis que se conectaron desde Guayaquil, Santo Domingo, Quito, Cuenca, además ciudades también teníamos conectadas las personas. Qué lindo, mi doctora, qué hermoso. Esperamos poder tener nuevamente más adelante otro ley, porque estos temas son extensos, pero el tiempo realmente nos quedó corto. Nos voló el tiempo. Mi querida doctora, muchísimas gracias por la apertura y esperamos poderla tener pues más adelante en otro tema igual. No, gracias a ustedes por abrir estos espacios de comunicación, de poder entregar información real basada en evidencia y que hay muchos temas por abordar. El tema del neurodesarrollo, de cómo funciona el cerebro, a mí me apasiona inmensamente y el asesorarles a los padres, a las madres, es algo que a uno como profesional también le llena. Y de igual forma, si ustedes tienen inquietudes, pueden escribirme al interno y también pueden ver o sintonizar nuestro programa de radio que se llama Fonoedúcate, que siempre lo están posteando en nuestras redes sociales, donde cada lunes a las 9 de la mañana de igual forma conversamos con diferentes profesionales acerca del neurodesarrollo, ¿sí? Gracias a Nanny's Home por la invitación y cuando ustedes gusten me pueden tener acá. Muchas gracias, un abrazo con el corazón y que tengan una excelente noche.
Qué linda, muchas gracias, mi querida doctora. A todas las personas, muchísimas gracias a las que se conectaron, gracias por sus mensajes de apoyo, por sus felicitaciones a la doctora, muchísimas gracias. Y recuerden el video, si tal vez llegaron a la mitad del live o por ahí no anotaron alguna técnica o el nombre de la película porque me están preguntando un montón, va a quedar este video en nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Ingresan Naniscom en YouTube y ahí están todos los lives. Justo nos puso la doctora ahí está, en la página de Fondolandia, la película es The Black, así que para que las personas que no anotaron, igual, si por ahí se les escapó, vayan a ver el reprise de este hermosísimo live, para que igual puedan recordar todas las técnicas que nos indicó la doctora la noche de hoy. Amigos y amigas, muchísimas gracias. El siguiente miércoles estaremos en un nuevo live de Naniscom. Una buena noche para todos. Gracias, doctora. Hasta luego. Recuerda suscribirte y activar la campanita en nuestro canal de YouTube para que te lleguen todos nuestros videos.